una de las voces más hermosas de todos los tiempos. El 15 de abril de 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, se ha confirmado ha muerto. ¿Pero fue real la muerte del ídolo inmortal? Muy pronto, la verdad de Pedro Infante o Antonio Pedro. Buenas tardes, jóvenes. Yo quiero comentar que yo soy Antonio Pedro, porque así es conveniente decirlo. Sí, yo soy Pedro Infante, era. Ya me quitaron, ya no soy. En Pandemia Misterio, de Nocturna RCN, próximamente, César Augusto Infante, nieto de la voz de oro de México, contará toda la verdad, porque la realidad asombra más que la ficción. Amigos de nuestra sección Pandemia Misterio de nuestro canal, nuestro programa Nocturna de Radio Cadena Nacional. Estamos en este momento emitiendo por más de 130 emisoras a nivel nacional aquí en Colombia y los que se suman, miles de personas en otras partes del mundo a través de la Internet. Hoy un programa que hemos venido anunciando desde hace mucho tiempo y que pese a las dificultades, aquí estamos, teniendo este contacto que yo sé que a ustedes les va a fascinar, porque las historias son maravillosas y vamos a quitarle en parte la venda de los ojos a muchas personas y espero que este sea un buen trabajo o un buen ejercicio en ese sentido. Quiero invitarlos para que nos sigan en el canal Pandemia Misterio en YouTube, Pandemia Misterio en YouTube, y también para que nos sintonicen en nuestro canal, en nuestra frecuencia de RCN en todo el país. Quiero invitarlos para que presten mucha atención, para que estemos muy atentos a este programa, porque yo sé que ustedes, bueno, vamos a quedar con más dudas después de escuchar este programa, pero eso es lo importante porque con esas dudas nos abocamos a investigar, nos abocamos a profundizar y esto, como digo, nos abre los ojos hacia esta realidad que cada día es más tribulada y más confusa, más confusa. Nuestro invitado, él es César Augusto Infante. Él se encuentra en la hermana República de México. Él es actor, él es cantautor, él es una persona que tiene una carrera artística muy importante allí en México y me place mucho tenerlo esta noche aquí en nuestro programa. César, bienvenido a Colombia. Gracias por atendernos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Mi estimado Diego, pues te pido una disculpa porque hemos tratado de entablar esta entrevista y por motivos, como tú lo acabas de decir, no se había podido dar. Yo soy agradecido con Dios porque los tiempos de Dios son perfectos y este momento, la verdad, pues es para mí una bendición. Yo quiero, como te lo comentaba fuera del aire, Sí, hacer una señor. oración pidiéndole a Dios que nos perdone todos nuestros pecados, que perdone a todas las personas que lamentablemente hemos hecho mal de diferentes maneras a todas las personas, para que Dios tenga misericordia. Pedimos a Dios, Jehová de los ejércitos, por medio de su amado Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos perdone, que nos ayude, que nos salve, que nos dé la oportunidad de corregir el camino, que dé alimento a las personas que no tienen alimento, salud a las personas que están enfermas, trabajo a las personas que no tienen trabajo, y que nunca nos falte la sal, el pan y el agua en nuestras mesas. Agradecemos a Dios todas las bendiciones y esta entrevista le pedimos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos guíe para llevar esta información. Yo sé que muchos se van a reír, a lo mejor otros se van a burlar, a lo mejor otros no van a creer, pero las personas que lleguen a tocar su corazón por medio de este testimonio van a entender y a comprender que muchas cosas que están sucediendo ya no se pueden ocultar. Pedimos a Dios su bendición. Amén. Amén.
Amén. César, vamos a empezar entonces hablando de manera introductoria de cómo nuestras repúblicas en América Latina, Colombia tiene algo más de 200 años y los demás países igual, somos repúblicas jóvenes, pero desde siempre se ha instaurado en el poder unos pocos, unas élites que con su gran caudal económico han influenciado o han influido mucho para que siempre haya como presidente personas que estén afín a sus intereses y que ellos mismos son los que ponen los presidentes. Esta constante se ha venido repitiendo por mucho tiempo, repito, en México, en Colombia, en Venezuela, en muchos países de nuestra América Latina. Eh, ¿Qué podemos decir de esta situación, César? Que usted me pidió que empezáramos esta entrevista hablando de ese tema y me parece muy importante porque bueno, es una realidad que no podemos ocultar y que de esta manera está en juego algo que es muy importante, como es la libertad y la conservación de una democracia. Adelante, César. Mira, mi estimado Diego, esta información que les voy a compartir es una información que me dio mi abuelo Pedro Infante, como Antonio Pedro, y la verdad a mí me sorprende Bueno, porque... César, permíteme un momento, qué pena. Yo no les había dicho a los oyentes porque quería terminar más adelante y revelar tu identidad, pero bueno, ya lo dijiste. Ah, ok, perdón. No, pero quiero para prevenir a los oyentes y a los que nos ven en nuestro canal de YouTube. Sabemos y la historia nos ha contado que el maestro Pedro Infante, una de las voces más lindas que ha tenido México, falleció, me corriges, en 1957, es lo que nos dice la historia, ¿no? Así es. En un accidente aéreo. Pero al parecer esta historia no es así, esta historia no es así. Y por eso hoy nos van a revelar parte de esa gran verdad con don César Augusto Infante, que es nieto del maestro Pedro Infante. Adelante, César. Gracias, Diego. Mira, te comentaba estos apuntes. Es un poco del testimonio que él me comentó. Yo los apunté porque tengo muchísima información, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de platicar con él y que me diera esta información. Esta información es legítima. Y él me comenta lo siguiente. Siempre alrededor de la historia han estado presentes las sociedades secretas. Mm. Él manifiesta aquí que desde los inicios, cuando él lo involucraron de forma inconsciente, porque sinceramente, digo, haciendo un pequeño hincapié, mi abuelo nada más estudió la primaria, apenas sabía leer y escribir, pero sin embargo su anhelo era ser artista, lo traía en la sangre. Todos en la vida, mi estimado Diego, tenemos un don. Unos podemos ser buenos abogados, otros podemos ser buenos contadores, buenos doctores, pero él lo traía en su alma, en su espíritu, el don de ser artista, el don de ser cantante y actor. Entonces, tú sabes que todos luchamos por nuestras metas, pues nuestros logros, pero te vas a encontrar en el camino, como lo decía Pedro, muchas tentaciones, muchos obstáculos, muchas pruebas, buenas y malas. Y a lo mejor las pruebas malas o buenas no sabemos el trasfondo que hay detrás de ellas. Él se enfrentó a una situación que de forma inconsciente lo involucraron en una sociedad secreta Ujú. y él no sabía nada hasta el paso del tiempo. Al paso del tiempo él comprendió y le dijeron en ese momento de que las sociedades secretas habían existido desde la primera que llamaban la sociedad pitagórica, Ujú. que era una influencia que tenía mucha influencia en la política y en rituales esotéricos. Y él comentaba que le decían que conforme iban avanzando el conocimiento en esa sociedad, les iban dando más apoyo, más poder, más libertad para poder ser buenos líderes. Él siempre en su momento dijo, yo no quiero ser un líder, yo lo que quiero ser es artista, quiero ayudar a mi pueblo, quiero ayudar a mi familia, porque toda la familia Infante venimos de cuna humilde. Entonces, las César, élites, solo una pregunta, una precisión, César. sí, ¿Por qué a Pedro Infante lo relacionaron con una sociedad secreta? Tal vez por su fama y por su prestigio. Terminó fue, involucrado. fue, fue Diego por su carisma. Él todavía no era famoso,
Sí, Pero sin embargo, estas sociedades secretas vieron en él un talento. ¿Sabes qué decían de él aquí en confianza? Que era un diamante en bruto. Tú sabes que los diamantes siempre cuando los encuentras están en estado bastante rudo y lo tienes que pulir, lo tienes que claro. dejar bonito para que pueda salir a la venta. Así era Pedro Infante, un diamante en bruto. Esas sociedades secretas vieron en él una oportunidad de inversión, como le decían, para poder tener frutos todos, pero traía un trasfondo. Entonces, Pedro, por estas sociedades secretas, mi estimado Diego y querido público, fue apoyado en su carrera artística. Ajá. Porque te voy a confiar algo, yo en el tiempo que llevo de carrera artística, he tenido que invertir de mi dinero, he tenido que invertir tiempo, he tenido que invertir de sacrificio. Y me han llegado oportunidades, Diego, no las comprendo de parte de mi abuelo. Mucha gente se me acerca y me dice, yo te apoyo, yo te puedo dar tanto, pero después de toda la experiencia que tengo por parte de mi abuelo, sinceramente no he aceptado nada de eso, Diego, o lo he negado, porque no quiero caer en ese mismo concepto de perdición, porque al fin de cuentas, todo eso te lleva a una perdición. Pedro decía, ok, tuve fama, tuve reconocimiento, tuve dinero, pero cuando a la élite no le gustó que yo me rebelara, que yo ya no aceptara cosas que no me gustaron, me rechazaron. Increíble. Y la gota que derramó el vaso de agua, digo, con todo respeto, fue el lío de faldas, lío de mujeres. Pero en sí el trasfondo era de que él fue utilizado para tener un interés oculto para las sociedades secretas. Yo te voy a decir algo muy, muy, muy triste, muy fuerte para el público, Sí, y quiero que el público lo entienda. Pedro Infante no fingió su muerte, no la fingió. Él fue desaparecido. Y legalmente sí existe una fecha en la cual legalmente murió, que fue el 15 de abril de 1957, en un accidente aéreo. Todo fue un complot bien, bien organizado, mi estimado Diego, que en sí. esa época de los años 50 no contábamos con la tecnología que tenemos ahora. Ahora ya cualquier persona puede ver una anomalía y lo graba con su celular y lo sube a las redes y lo hace viral y toda la gente se da cuenta de ello. Pero en esa época no había nada de eso. Entonces se podían ocultar muchas cosas y la gente tenía ideología. La gente, tú le decías, mira, es negro, y aunque tú lo vieras que era blanco, la gente terminaba aceptando que era negro. Mm. Entonces, eran otros tiempos muy difíciles. Pedro siguió trabajando, siguió esforzándose, porque esas personas que lo patrocinaron querían ellos que se esforzara para dar más cada vez. Y Pedro, como recibía el patrocinio, se esforzaba, se desvelaba, a veces se malpasaba en ensayar, en estudiar, en prepararse para dar mejor calidad, porque Pedro siempre decía algo, no voy a dar cantidad, voy a dar calidad. Ujú. Hoy en día, hoy en día, muchos podemos ser famosos de la noche a la mañana, y creo que nos consta que hay muchísimos artistas en el medio que se hacen famosos en un abrir y cerrar de ojos. Y tú dices, ¿cómo es posible que sea famoso, no? Y a lo mejor puede haber una persona que canta bonito, puede haber una persona que tiene más talento, pero no le dan la oportunidad. Así es. ¿Por qué? Porque detrás de ello, Diego, están las élites. Continuando con esto de las sociedades, de la sociedad pitagórica que él nombraba, después tuvieron un problema entre ellos y salió la masonería, cuando ya empezaron las logias, que se trataba del mejoramiento por medio del ocultismo, de ritos. En tiempos antiguos, mi estimado Diego, hacemos otro hincapié, cuando existían los egipcios, los mayas, los aztecas, tuvieron contacto con seres, ellos dicen que eran de otros planetas, que eran Ujú. de otros lugares, pero sinceramente no son de otro planeta, mi estimado Diego, son seres que son entidades demoníacas, son seres que nos han engañado toda la vida. Y de hecho está como prueba, aquí en México adoraban a la serpiente emplumada. La Así es. serpiente emplumada era Lucifer. Vamos a ser sinceros y vamos a ser honestos. Pero sin embargo, Lucifer engañó a la humanidad y les daba conocimiento a través de sacrificios.
Y en esos tiempos, regresando a esa época, pues la gente, digo, con todo respeto, Diego, no estaba preparada y los veían como dioses. Y aceptaron construir pirámides, aceptaron hacer rituales, y de ahí la humanidad, perdón el atrevimiento, nos fuimos echando a perder. Ujú. Por eso César, en la antigüedad, César, qué interesante lo que usted nos está contando. Es muy interesante. Quiero hacerle un llamado a los oyentes para que los que nos están escuchando por la radio, si ustedes quieren, vayan al canal de YouTube también, Pandemia Misterio, para que puedan vernos a los protagonistas de esta conversación y ahondar en este tema que en lo poco que ha hablado César ya me tiene a mí, pero sumamente intrigado y me tiene con muchos interrogantes. Él es nieto del maestro Pedro Infante, esa voz de oro de México. Personalmente, yo lo he dicho aquí en este programa muchas veces, para mí hay muchos artistas maravillosos en México. Uno levanta una piedra y sale un artista. Allí es una tierra bendecida para los artistas, no solo para el cine, sino para la música. Pero personalmente la voz de Pedro Infante siempre me agradó y para mí es el mejor, para mí es el más grande, para mí es el rey de todo de este Olimpo de la música en México. Entonces hoy me siento muy privilegiado porque estoy hablando con su nieto, con César Augusto Infante, y él nos quiere, y él ha pedido, hemos tenido problemas para esta comunicación, pero nos ha pedido paciencia, porque lo que nos revela hoy, lo ha dicho 2 o 3 veces en la vida. Esto se ha venido replicando poco a poco, porque primero la gente no está preparada para oírlo, y segundo, pues es difícil decirlo porque la historia es otra. Nos han contado que Pedro Infante falleció en un accidente eh, aéreo. A él le encantaba volar. Él tenía su propio avión y había tenido un accidente anterior, pero nos contaron que ese día eh, fallece en ese accidente aéreo. César, después de mucho tiempo y de el valor que sacó para contar esta historia, nos cuenta que esto no es así, que existió una élite oculta, una sociedad secreta que miró el talento que tenía Pedro Infante y le ayudó a apalancar su carrera. Lo llevaron a lo más alto. Y él, un hombre del pueblo y para el pueblo, se rebeló y dijo, bueno, esto no me parece y yo canto es por mi gente y para hacer feliz a mi gente. Y la élite pues tomó represalias y fingió su muerte. Pedro Infante no la fingió, lo hicieron parecer que hubiese fallecido y vivió oculto por mucho tiempo. Y después de muchos años aparece en la figura de otro artista, Antonio Pedro, que muchos cuando lo escuchaban y lo veían cantar decían, este es Pedro Infante. Lo que pasa es que ya había pasado muchos años y el tiempo hizo su trabajo como a todo el mundo. Los años no vienen solos y Pedro, pues también muy tímidamente, Antonio Pedro dijo en algún momento, sí, yo soy Pedro Infante, pero él era reacio a aceptarlo. César Augusto Infante, su nieto, está con nosotros y nos está contando esta historia que es intrigante. Hay masonería, hay sociedades secretas, la lógica que ha existido en el poder siempre en el mundo, esa élite oculta que lo maneja todo y que pone presidentes, derroca reyes, pone emperadores. Todo esto no es tan mítico y tan lejano, sino está aquí entre nosotros. César, por favor, continúe. sí, mi estimado Diego, les comentaba, siempre hemos estado invadidos por el demonio y hemos sido engañados. Y esos tiempos antiguos, muchas personas construyeron pirámides, adoraban a la serpiente armada y adquirieron mucho conocimiento, pero a cambio tenían que dar sacrificios humanos. Y Ujú, de ahí empezó todo esto del ocultismo y las sociedades secretas que después te comentaba, tuvieron el nombre de la sociedad pitagórica, después la masonería. Y en la época de la masonería, informaba mi abuelo Pedro Infante, llegó con mucha fuerza a América, al continente americano. Y ellos trataban
de apoyar todos los sectores, primordialmente el de controlar masas. ¿Cómo es controlar masas? Era por medio de la política o por medio de la cultura o por medio del espectáculo. En esa época de los años 50 había muchos artistas muy talentosos, déjame decirte, Diego. Estaba un Jorge Negrete, aquí en México un Pedro Vargas, un Emilio Tuero, muchas voces excelentes. Pero había artistas que estaban muy lejos del pueblo. ¿A qué me refiero lejos del pueblo? No llegaban al corazón del pueblo, Claro. porque no tenían el grado de humildad, que a la vez podemos ver que la humildad es pequeña, pero a la vez es grande, porque esa te abre puertas y ventanas y te lleva al éxito. Cuando vieron en Pedro Infante estas sociedades secretas de la masonería, inmediatamente dijeron, nosotros te apoyamos, y llegaron por medio de una logia. Sí. Hoy en día hay muchísimas logias, muchísimas, porque después la masonería, mi estimado Diego y estimado público, tuvieron una división por intereses. Y después de la masonería se creó el grupo Illuminati. El grupo Illuminati viene a ser la fundación en Alemania en el siglo XVIII, pero llega con mucha fuerza a México y doblegan a la masonería, y la masonería se divide. Entonces es el tiempo en el cual la masonería dice, queremos a alguien que nos ayude a generar dinero, que nos ayude a generar masas y que nos ayude a tener oculto toda la corrupción y todas las perversidades para el manejo de nuestros intereses. ¿Y sabes quién fue la carne de cañón para llevar a cabo todos esos procesos? Mi abuelo, de forma inconsciente. Pedro Infante. A Pedro, mi estimado Diego y estimado público, le dieron un apoyo económico grandísimo. Pedro en corto tiempo pudo tener propiedades en muchas partes, tanto en México como en el extranjero. Pudo tener muchos autos, muchas avionetas, muchos caballos, muchos trajes de charro, que en esa época todos los trajes de charro aquí en México eran botonadura de oro, mi estimado Diego. Claro. Y un traje de charro cuesta muchísimo dinero. Es como el traje de un torero, es muy costoso. Exactamente. Muy costoso. Entonces Pedro empezó a pilotear las avionetas, pero a Pedro mucha duda, mucha curiosidad, Diego, que nunca le revisaban las cargas. Y un día dijo, caray, pues ¿qué es lo que transporto? Y va y destapa la carga y se da cuenta, Diego, que traía contrabando, traía droga, traía armas, traía joyas, traía de todo lo ilícito que te puedas imaginar. Y él va con las personas que lo apoyaban y le dice, señores, ¿por qué no me hablaron con la verdad? Y le dijeron, Pedro, tú dedícate a trabajar y déjanos a nosotros seguir haciendo lo que sabemos hacer. Pedro se enojó, se molestó, ya no quiso estar en ese círculo. Y como todos los seres humanos, Diego, todos tenemos una debilidad, todos tenemos pecados. La debilidad de mi abuelo eran las mujeres. Y se involucró con mujeres de la misma élite. Mujeres que eran prohibidas para él, se involucró con ellas, generando coraje, odio, rabia, ira en las personas de la élite. Y dijeron, la gente de la élite, porque se lo dijeron a Pedro y Pedro me lo comentó a mí, dijeron, ¿cómo es posible que un humilde carpintero, un cancionero mexicano, aparte de que lo apoyamos, se involucra con nuestras mujeres? Dice, él ya pasó los límites de nuestra autoridad. Hicieron el complot de 1957. Antes de que pasara todo eso, mi estimado Diego, él ya había recibido amenazas de que lo iban a matar. Pero él se imaginaba una muerte total. Sí. Mas nunca se imaginaba que la muerte iba a ser en vida. Claro. Y lo tuvieron secuestrado y desaparecido por 26 años, mi estimado Diego, hasta 1983. Como acabas de decir, sale con la identidad de Antonio Pedro Hurtado Borjón. El día que gusten, pueden venir a México, las personas que quieran investigar, y pueden ir a donde
está la identidad de Antonio Pedro Hurtado Borjón, y en el libro de Lerdo Durango no existe esa acta de nacimiento. Y dato curioso, mi estimado Diego, haz de cuenta que tú llegas al registro y encuentras una hoja en blanco sin esa identidad. Increíble. Pero la misma élite que estaba dividida como ha estado dividida hoy en día, le dieron otra identidad a Pedro. Voy a hacer un hincapié. Las élites han tenido sus disputas entre ellos, y haz de cuenta que hay época en la que una está arriba, luego baja y sube la otra, luego baja y sube la otra, y traen un pleito entre ellos, porque todo eso lo maneja la maldad, todo eso lo maneja Lucifer. La pandemia que estamos viviendo y que todavía hay resaca, mi estimado Diego, fue provocada por estas élites. Y ahorita los problemas bélicos que hay en Ucrania y Rusia también son provocados. Así es. Y la cuestión de la inflación también es provocada. Y van a provocar una hambruna. Ahorita ya subieron las tasas de intereses de los bancos y están haciendo que la humanidad se vaya acorralando, mi estimado Diego. Porque ellos lo que quieren es hacer el nuevo orden mundial. Correcto. ¿Sabían ustedes? Les voy a confiar una situación inédita, que nadie la sabe. De hecho, por ahí hay muchas personas que conocieron a mi abuelo en la época de que fue famoso, en la época como Antonio Pedro. Y una cosa curiosa y triste, Diego, toda la gente que lo conoció abusaba de Pedro. Y toda la gente que conoció a Antonio Pedro abusaban de Antonio Pedro. No voy a dar más datos, porque la verdad es darle importancia a esas personas, Diego, sí. Y creo que el público merece saber la verdad. No chismes, no falsa información. Por ahí hay muchos canales de YouTube, digo con todo respeto, que han hecho un chisme de lavadero y lamentablemente han distorsionado la información. Claro. Por hoy en día, pues mucha gente dice, no creo que sea Antonio Pedro o Pedro Infante, porque la gente tiene esas dudas por toda esa falsa información. Yo te puedo decir algo. A esas personas que conocieron a Antonio Pedro en esa etapa de su vida y han subido mucha información de videos, con todo respeto, han buscado hacer leña del árbol caído. ¿Por qué? Quieren fama, quieren protagonismo, quieren lucrar con sus videos en YouTube, en Facebook, quieren tener seguidores, pero sinceramente no han mostrado ninguna prueba ante el público. Yo mostré una prueba a Badabun, un audio de la primera vez que lo saqué, y ha sido un boom, mi estimado Diego, porque lleva más de 11 millones de visitas. Y la voz de Antonio Pedro ahí acepta que era Pedro Infante y que lo quitaron. Y créeme, tengo, con todo respeto, mucha información, desde cambio de identidad, fotos, documentos. Mucha gente me ha atacado y me ha criticado. Sinceramente, Diego, a mí eso no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque mientras yo esté en paz con Dios, Dios sabe que ante Dios nadie puede engañar a Dios, Diego. Claro. Aquí entre humanos podemos engañarnos y podemos hablar de muchas personas mal, pero al único que no podemos engañar es a Dios. César. Pedro Infante pagó en vida sus errores. Y Dios, óyelo bien, mi estimado Diego y querido público, Dios tan misericordioso con todos nosotros, le dio una oportunidad de vida. Sí. El regreso de él como Antonio Pedro fue para reencontrarse consigo mismo y reencontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. César, quiero que nos cuentes cómo fue el complot que orquestaron estas élites para desaparecer en vida a tu abuelo Pedro Infante. Mira, el complot fue bien hecho porque en esa época no había cajas negras en los aviones. Hoy en día ya hay las famosas cajas negras. Hoy si se cae un avión, van y buscan la caja negra y ahí sale el dato de cuál fue la situación del accidente. En esa época de los 50, las avionetas y aviones que manejaba mi abuelo Pedro Infante no traían esa caja negra. No había pruebas de ADN, no había exámenes forenses. Entonces, cuando orquestaron el complot, todos los cuerpos que cayeron en Mérida
de ese avionetazo, todos quedaron calcinados. Y así como quedaron calcinados, mi estimado Diego, Es decir, que no se el que pudo supuesto, establecer la identidad, ¿no? De los cuerpos. Pues exacto, decían ahí ocultar, en ese avión iba Pedro Infante, pero pues forense, un forense no podía dar certeza de ello si estudian los restos. exacto. Otro dato curioso, las naves aéreas, cuando cae un accidente y hay una explosión, Diego, todo lo que viene se calcina y se funde. Ujú. Imagínate si él traía una esclava de oro en su brazo y con las altas temperaturas se debió de haber Derretido. no fundido totalmente, pero sí la mayoría. ¿Y cómo fue posible que manejaron que la esclava fue la que se exacta y que por eso reconocieron el cuerpo de Pedro Infante? O sea, la esclava estaba intacta. Exacto. Primer duda. Segunda duda. Después, al paso del tiempo, dan otra información de que aparecieron dos esclavas. Ujú. Informo. Mi abuelo Pedro Infante mandó a hacer tres esclavas iguales. Él traía una, otra la traía su compadre el capitán Vidal y otra la traía su hermano Pepe Infante. Ujú. Sí. Otro dictamen que también dijo una señorita que era familiar del capitán Vidal fue que dice que encontraron los paramédicos dos brazos entrelazados. Decían que supuestamente había sido que era un abrazo de despedida. Yo les comento lo siguiente. Pedro Infante, mi abuelo, me comentó a mí, tú a partir de este momento estás muerto para todos. La avioneta, mi estimado Diego, querían que cayera en el mar, pero su compadre, el capitán Vidal, con una persona que iba arriba de la aeronave, tuvo un forcejeo, hubo disparos, y cuando la nave tocaron esos disparos, perdón, en una de las élites, se prendió. Cuando la avioneta ya venía cayendo, bueno, o avión, porque era una avioneta grande, ya le consideraban avión en ese tiempo, venía cayendo, ya venía ardiendo uno de los motores, mi estimado Diego, Ujú. y cuando cae explota. Sí. Muchas personas no saben, pero mucha gente murió en tierra, gente inocente, mi estimado Diego. Y a Pedro le dijeron, tú a partir de este momento estás legalmente muerto en vida. Y Pedro pedía a Diego que lo mataran. Y le César, dijeron la gente, entonces a tu abuelo no subió a ese vuelo, sino fue un doble, ¿no? Lo hicieron pasar mira, por otra persona. mira, él subió, y así como subió cuando bajó a decirles que estaba mal estivada la carga, fue cuando hicieron el cambio y bajaron a Pedro y subieron a otra persona en su lugar. Ujú. Y Pedro de ahí fue traído al Lecumberri, que era una prisión de alta seguridad aquí en la Ciudad de México en esa época. Después fue llevado a las Islas Marías, después fue llevado a la Castañeda, que era un lugar para locos en Michoacán, y después en una prisión militar en Sonora, donde pasó los últimos años hasta 1983. Pero sin embargo, en todo ese tiempo que estuvo secuestrado, desaparecido, mi estimado Diego, le daban oportunidad de salir a diferentes lugares. Ah, porque déjame decirte, ¿eh? No crees que lo tenían en una prisión y lo tenían cómodamente. No, 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 no. Lo sacaban y lo hacían sufrir en vida cómo estaba su familia. Porque tú sabes, como mucha gente ha visto por ahí documentales, Pedro Infante sostenía más de 50 integrantes de su familia, a los cuales les daba techo, alimento, vestido, calzado, todas las comodidades gracias a su trabajo como artista. Claro. Eso para mí, un pequeño hincapié, fue bueno y fue malo, mi estimado Diego. ¿Sabes por qué? Porque digo, él se preocupaba por sus seres queridos, pero sin embargo, en vez de hacerles un bien, les hizo un mal, porque nunca tuvieron el valor de valorar las cosas que él hizo. Y cuando vino la época de que él era Antonio Pedro, tuvieron miedo de decir la verdad. Sí. Hasta la fecha, lo siguen negando. César,
¿Cómo fue el reencuentro? Porque me imagino que tú desde muy pequeño, la historia, ¿siempre te contaron esta historia o te decían que tu abuelo había fallecido? ¿En qué momento tú Mi- supiste la verdad, César? Mira, desde niño mi papá Cruz Infante me comentaba que mi abuelo estaba vivo, pero pues la verdad, sinceramente, Diego, yo estaba chico, tenía 8, 9, 10 años, y la verdad, pues yo decía, yo estoy en mi mundo, ¿no? Sí, Yo no sabía todavía quién era Pedro Infante, ¿no? La magnitud y el alcance de un artista sin fronteras, porque llegó a todas partes. Pero cuando yo pierdo a mis padres, mi estimado Diego, en 1987, un 11 de mayo, en un accidente automovilístico provocado por la élite, vuelvo a repetir, mm, porque mi padre Cruz Infante ya tenía comunicación con Antonio Pedro y ya iba a decir la verdad antes de que hablara, los mandaron matar. lo siento Yo a mucho. los 10 años, Diego, quedé desamparado. Para mí ha sido una etapa muy dura de mi vida porque imagínate quedarte sin padres, Y tan sin joven. quedarte sin el sustento, sin la educación y desde muy niño trabajar, estudiar, seguir luchando en la vida, te vas haciendo un hombre recio, te vas Claro. haciendo un hombre rudo. Sinceramente, Diego, me hice muy desconfiado de mucha gente. Y así como he conocido gente, me he alejado de mucha gente. Cuando ya empiezo a conocerlos y veo que llevan otros intereses, me alejo, Diego. Pongo una barrera y me alejo. No Claro. caigo en el juego de esas personas. Entonces, Pedro sufrió todas esas consecuencias. Aún como Antonio Pedro, le prohibieron a él que dijera que era Pedro Infante, porque si decía que era Pedro Infante, mataban a la familia. Y dato curioso, cuando muere mi papá, y estaba el sepelio de mis padres, llegó Antonio Pedro a despedirse de mi papá, o sea, de su hijo, y llegó la élite y le dijo, ¿qué aquí? Dice, te cumplimos la amenaza que si alguien de tu familia iba a decir la verdad, lo íbamos a matar. Y lo cumplieron. Y Antonio Pedro dijo, vine a despedirme de mi hijo porque creo que es necesario que me den esa oportunidad de despedirme de uno de mis hijos que estaba dispuesto a decir la verdad. Y le dijeron, pues ¿cómo vas? Y vete, porque si no, vamos a matar a más familia y después sigues tú. En el medio del espectáculo, mi estimado Diego, digo aquí en confianza, a mí aquí en México me ha costado mucho trabajo despegar mi carrera, pero gracias a Dios la estoy haciendo con esfuerzo y con mérito propio, mi estimado Diego, Mm, porque estoy enfrentando a las élites que llegan y me ofrecen para caer en el mismo juego y desaparecerme. Te comento, mucha gente a lo mejor sí lo sabe, otras mm, personas no. En 2016 yo di una declaración en un canal de televisión de Next Channel TV, donde había comentado que Antonio Pedro era Pedro Infante, en el 2016. En ese mismo 2016, en el mes de diciembre, yo sufrí un atentado. Intentaron matarme. En enero del 2017 sufrí el segundo atentado. También, gracias a Dios, estoy vivo. Y sin embargo, Diego, me han seguido llegando amenazas en mis presentaciones y me dicen, cuidado y sigas diciendo la verdad porque te vamos a matar. Yo, Diego, desde muy niño traté de buscar la verdad. Me hice un hombre justiciero, me hice un hombre duro. Busqué bastantes ideologías espirituales y te voy a aclarar una situación. Todas las religiones, digo, con todo respeto, todas son buenas, pero también son malas. Digo, y perdón el atrevimiento, ¿eh? No voy a tranquilo. herir sentimientos ni sensibilidad de nadie. Yo decía, ¿por qué son malas? Porque lamentablemente todas lucran con la fe. Y en la Sí. Biblia uno lee y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nunca te pide dinero. Ujú. Él te pide obediencia, te pide santidad, te pide comunión. En el Antiguo Testamento pedía la famosa palabra del diezmo, pero cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo vino a darnos ese,
esa libertad, esa liberación de nuestros pecados. ¿Y sabes cuál es ahora el diezmo que debe uno de dar? Digo, con todo respeto, si a ti te nace de corazón ayudar a tu semejante y compartirle un plato de comida, hazlo. Si a ti te nace darle en la religión a donde vas, sea cristiana, católica, la que sea, dar tu aportación económica y te nace, dalo. Pero en sí en la Biblia te dice que el diezmo es que tú le des a Dios ese respeto, que ante todo lo tengas en primer lugar, bueno o malo, ¿eh? Porque a Así es. veces lo malo, Diego, son pruebas para reencontrarnos con Dios, para corregir el camino. Voy a volver a tocar el tema de la élite. Hoy en día hay muchos artistas, por ejemplo, por allá está un video ahorita muy sonado de Shakira, que hasta sale que hasta una nave extraterrestre, baja y no sé qué tanto, y ya nos están programando de forma inconsciente, mi estimado Diego, de acontecimientos que van a venir a futuro. Y tú escuchas la canción y en tu mente te están programando, porque el ser humano tenemos el cerebro, pero lo tenemos dividido, perdón, en dos partes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y trabajamos más el derecho y el izquierdo no lo tenemos evolucionado. Entonces nos dejamos muy fácilmente, mi estimado Diego, manipular. Si tú ves en la televisión el refresco de la Coca-Cola y ves cómo se lo toma y todo, ya te quedas con eso aquí programado y vas corriendo porque si yo quiero una Coca-Cola, sin imaginar el daño que nos hace al organismo la Coca-Cola. Ujú. Y sin embargo, los grandes dueños de la Coca-Cola están ganando diario millones y millones y millones de pesos al pueblo. Y a nosotros nos están ocasionando una enfermedad. Claro. César, eh, quiero que me cuentes cómo fue tu acercamiento a tu abuelo. Ya me lo contaste, pero ¿cómo fue? Después de la partida infortunada y triste de tus padres, tú quedas desamparado. ¿Cómo te acercas a tu abuelo y él cómo te empieza a contar esta verdad? Mira, cuando sucedió lo de mis padres, mi abuelo se alejó, como Antonio Pedro de Pedro Infante o Antonio Pedro andaba en muchos lugares, muchos lugares. Nunca estuvo en un lugar fijo porque tenía miedo, porque sabía que lo andaban siguiendo. Entonces, la verdad, yo también llegué a pensar, mi estimado Diego, que sí había muerto, Ujú. pero tenía yo la duda porque mi padre me había dicho que estaba vivo. Entonces yo traía como una confusión. Yo Claro, decía, ¿es verdad? ¿No es verdad? Mi papá me dijo esto, pero la historia dice otra cosa. Entonces yo traía una lucha emocional, Diego, muy fuerte. Y yo buscaba, te comentaba, las religiones, ¿no? De hecho, conocí a los mormones, conocí a los testigos de Jehová, y donde encontré más paz y tranquilidad, Diego, es en la religión cristiana bautista. ujú, sí, Bueno, yo en la época de los 90, mi estimado Diego, yo trabajaba en el Centro Nacional de las Artes. Y ahí tenía yo compañeros de tramoya, audio, iluminación, todo el personal técnico. Y un día llega un amigo mío y me dice, oye, fíjate que hay un señor que canta igual que tu abuelo Pedro Infante. Yo le decía, "Shh, tú no digas que es mi abuelo", le digo, porque hablar de Pedro Infante es hablar de palabras mayores, ¿no? Entonces yo le sí. decía, "Shh, callado". Y me dice, te invito, dice, vamos a verlo. Dice, se presenta en tal lugar cantando por satélite, que es un lugar aquí por la Ciudad de México. Y ahí vamos, mi estimado Diego. Y llego y hasta ese día no se me olvida, pedí la mejor mesa cerca de la pista, porque yo quería aclarar mis dudas, Diego. Yo quería ver quién era ese hombre que cantaba esas canciones. Y yo, sorpresa, Diego, sale un hombre con sus lentes, se quita los lentes y cuando lo veo, a mí la piel se me puso chinita, se me estremeció el alma. Dicen por ahí que cuando es tu sangre, la sangre te llama. Claro, la sangre tira, decimos por acá. Sí, Así es. Y lo vi y dije, es,
es mi abuelo. Y cuando se levanta el sombrero para cantar, se le veía el golpe aquí de la cicatriz en la frente, la cicatriz de la barbilla. Y yo decía, una persona de esta edad, ¿cómo se sabe todas las canciones de Pedro Infante? Claro. Y el grito. Lógicamente, mi estimado Diego, ya no era el mismo hombre fuerte, ya no era el mismo hombre de ese carisma, porque tú sabes que después de sufrir las consecuencias de una mala alimentación, de torturas físicas, psicológicas, tu imagen cambia. Si de hecho yo me veo y digo, yo de hace 5 años para acá, pues ya me estoy quedando más pelón, ya mis rasgos van cambiando, ya me están saliendo canas y todos vamos envejeciendo. Entonces yo le digo a la gente, no puede ser Pedro Infante el mismo a una edad joven, a una edad madura. Y después de todas las consecuencias que él sufrió, pues imagínate, si hay un cambio. Total. Entonces, después de que terminó la presentación de él, yo le dije al dueño del lugar, quiero hablar con el señor Antonio Pedro. Me dice, sí. Y ya cuando llego al camerino, mi estimado Diego, le digo, buenas noches. Le digo, soy hijo de Cruz Infante. Y lo veo que se agacha Diego. Y cuando voltea está llorando y me dice, mi hijo Cruz, dice, y dice, pagaron justos por pecadores. Dice, tú eres mi nieto. Y me comenta, dice, vámonos a hablar a otro lado, dice, porque hay mucho peligro. Y a partir de ese momento, mi estimado Diego, hasta el año del 2013, que él muere a una edad de 95 años, tuvimos convivencia a escondidas. Porque déjame decirte, con todo respeto, todas las que fueron sus parejas en la etapa de él como Antonio Pedro, mujeres celosas, digo, perdón el atrevimiento, posesivas, abusivas, digo, abusivas en el sentido de que sabían quién era y vieron el interés. Digo, mientras el interés sea de corazón, pues qué bueno, ¿no? Pero ya cuando el interés es económico, Diego, ya no es tan sincero. Seamos realistas. Claro. César, y La primer entonces, pareja, adelante. la primer pareja, antes de que se me olvide, de Antonio Pedro, ya en su etapa de hombre maduro, fue la señora Mari Carmen Currens. Esa señora era promotora de eventos, Diego, y ella empezó a llevar a Antonio Pedro a varios lados. Pero esa señora era cruel, Diego. Cuando mi abuelo no podía tener presentaciones, ella lo encerraba con llave y lo dejaba hasta sin comer, Diego. Increíble. Y la gente no sabe eso. Después voy a hacer un pequeño comentario, digo, lo tengo que hacer porque creo que es justo que la gente sepa la verdad. La señora Mari Carmen Currens tenía muchas amigas y una de esas amigas se llama la señora Gloria Anchondo, que fue la última pareja de mi abuelo. Imagínate, entre amigas, ya le andaba echando el ojo Gloria a Antonio Pedro siendo pareja de su amiga. Sí, Entonces, imagínate hasta dónde van las cosas, ¿no? Gloria claro. Anchondo se obsesionó con mi abuelo, tanto, hasta lograr su obsesión de quitárselo a la otra. Y sí se lo quitó, ¿eh? Pero sabes una cosa, y digo, con todo respeto, y lo voy a decir y nadie lo sabe, Mari Carmen Currens fue y desgreñó a Gloria Anchondo. Y Gloria Anchondo sabe esto y nadie más lo sabe. Digo, la señora Gloria Anchondo me ha atacado, digo que Dios la perdone, que Dios la bendiga, es una señora maravillosa, y se ha dejado envenenar por estos personas que han lucrado con la memoria de mi abuelo Antonio Pedro. Pero bueno, que Dios los bendiga, Diego. Aquí vamos a hablar del tema de Antonio Pedro. Pero si hago este pequeño hincapié, Diego, es para que la gente sepa que aún como Antonio Pedro sufrió las consecuencias de maltrato, imagínate, 26 años de tortura, sale como Antonio Pedro, encuentra una mujer que dice que te quiere, que te ama, y también lo lastima, lo encierra, y luego la amiga se lo roba, y la otra también lo cela, lo... Híjole, Increíble. después saldrán a Increíble. la luz muchas cosas, ¿no? Y dices tú, pobre hombre, oye, Sí. imagínate. César, estamos llegando al final de esta comunicación, pero quiero que me cuentes cómo fue el final
de tu abuelo. Me dices que fue un hombre longevo, afortunadamente, 95 años, una vida muy difícil, tremendamente difícil. Compartía contigo espacios, pues, alejados del público, ocultos, te contaba todas estas cosas, pero ¿cómo fue el final de él a los 95 años? Mira, él tuvo unas complicaciones a los 85 años del corazón. De Sí. hecho, fue operado y la gente no lo sabe, pero le pusieron marcapasos. Y cuando el doctor le hizo esa operación, de hecho, un día, ya muy próximamente, de hecho, tú tienes la primicia, ¿eh? Estás entre mis invitados de honor en la rueda de prensa VIP, óyelo bien, ahora que muestre yo las pruebas, que ya falta poco tiempo, vas a estar tú en los medios de comunicación con Qué toda la honor. gente. Es una rueda de prensa muy bonita, porque haz de cuenta que va a salir la verdad, pero quiero cumplir el sueño de mi abuelo. El sueño de mi abuelo era lo siguiente, Diego, y quiero que lo sepa el público. Por favor. Yo no subo videos a YouTube, yo no ando informando de lo que era Antonio Pedro, porque yo no quiero que se haga morbo, que se haga intriga, como lo han hecho otros. A otros lo hacen porque no llevan la sangre. Yo llevo la sangre de mi abuelo, la sangre de mi padre, y créeme que para mí es lo más hermoso que Dios me ha dado. Y yo quiero hacer las cosas bien, Diego. Entonces, mi abuelo me pidió un favor, y quiero que lo sepa el público. Del dinero recaudado de esas entrevistas, de esa rueda de prensa con todas las pruebas, va a ser para construir una escuela gratuita, una iglesia donde la palabra sea gratuita para todas las personas y hospital. ¿Por qué, Diego? Porque él dice, a mí me dieron muchos aplausos, me dieron mucho cariño. Yo la manera que tengo de pagar es devolviéndole a mi público que aún me siguen recordando. Porque él nunca se imaginó, Diego, que después de tantos años iban a seguir recordando a Pedro Infante. Él nunca se lo imaginó. Y él decía, qué grande ha sido Dios conmigo, que tuvo misericordia de mí y me dio una oportunidad. Y yo estoy consciente, Diego, que a lo mejor al darte esta entrevista y al sacar las pruebas en esa rueda de prensa, a lo mejor mi vida la van a mandar quitar, ¿no? Porque va a ser una bomba nuclear esa nota. Pero ¿sabes una cosa, Diego? No tengo miedo a la muerte. Estoy en paz con Dios. Yo lo he dicho en otras entrevistas, no busco reconocimiento, no busco dinero, no busco fama. Yo lo que busco es dar testimonio de verdad. Como tercera generación, creo que es justo y necesario aclarar las cosas. Y si Dios me ha dado a mí la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer, Diego. No me importa la muerte, porque dicen que el morir es ganancia en la Biblia, siempre y cuando estés bien con Dios. Aquellos que han hecho morbo, intriga, que no han reconocido la verdad, allá ellos. Pero yo, Diego, voy a seguir hasta el final con esto para que Dios sepa que cumplí la misión que Él me encomendó. César, usted es un valiente. Gracias. Y de verdad, en este momento en que estamos hablando, tengo un nudo aquí en la garganta. Tengo un nudo en la garganta y me embarga una emoción, porque en momentos en que la familia está en crisis en el mundo, vemos cómo los hermanos ya no les importa cómo está el otro hermano, abandonan a los padres. Este gesto, lo que usted está haciendo, de verdad me enternece y me llena de orgullo. No lo conozco, César, es la primera vez que hablamos, pero me llena de muchísimo orgullo y por la memoria de ese grande, de ese monstruo de la canción, de la música que tanto queremos. Yo sé que Dios lo va a cuidar y siga adelante, César. Siga adelante. Gracias. Gracias, Diego. Y yo de todo corazón le digo a toda la gente de Colombia, de todos los países del mundo, estamos a tiempo aún de salvarnos pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados, Diego. La verdad, por su misericordia, aún no hemos sido consumidos, Diego, pero ya está a medio paso de venir nuestro Señor Jesucristo y creo que todos juntos debemos de buscar
la salvación de todos nosotros. Porque vamos a ser sinceros y como decía Pedro, en esta vida no atesores, y lo dice la Biblia, qué curioso, a mí me lo dijo así, y lo dice en la Biblia, no atesores riquezas materiales, atesora riquezas en el cielo. ¿Y sabes cuál es la mayor riqueza que mi abuelo se llevó en vida? Que a pesar, digo, con todo respeto, fue desaparecido y tuvo otra oportunidad de vida, tuvo la bendición de ver cómo la gente lo seguía recordando, le seguía aplaudiendo, seguía escuchando sus canciones, sus películas, todo. Mm. Él decía, yo no soy un rey, dice, yo soy un humilde carpintero. Y si hacemos memoria, mi estimado Diego, nuestro Señor Jesucristo por medio de, llegó con su papá, el señor José, y era un humilde carpintero. Así es, así es. Hay cosas que a veces nos tientan el corazón y dice uno, gracias Dios mío por tantas bendiciones, porque al sin merecerlas, tú siempre nunca me has dejado. César, le agradezco nuevamente estas palabras, esta entrevista, y si usted nos lo permite, y si la vida nos da la oportunidad, van a ser muchas más. Yo sé que Claro que sí, quiero que esto salga a la luz pública y no que forme un show, no, exacto. sino que le dé tranquilidad a las personas de conocer la verdad. Eso es lo que yo quiero. Y con esa energía tan bonita que usted tiene, yo sé que vamos por el camino indicado. Le agradezco inmensamente, César, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Diego. La familia de Pandemia Misterio también lo aprecia muchísimo. Y desde el más fondo, desde el fondo de mi corazón, de mi familia, de mi papá, que ya no está conmigo y que tanto que quería Pedro Infante, le digo gracias. Gracias, Diego, y que Dios bendiga a todas las personas que están escuchando este programa, esta entrevista. Que Dios los bendiga, los protege, los libre de todo mal. Amén. Amén. Un abrazo, César. Muchas gracias. Gracias, Diego. Dios te bendiga.